Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí continuamos con las clases grabadas, que más que clases son como algunos señalamientos para orientar la lectura, para facilitar el proceso de lectura, ¿sí? En la clase anterior, en el aula, nos ocupamos de la cuestión de la censura, desarrollamos cuáles han sido los enfoques clásicos para estudiar la censura y qué rol tienen los grandes actores económicos en el ámbito empresarial y el fenómeno, digamos, de la concentración empresarial para inscribir al problema de la censura en otras coordenadas, con otras características, ¿no? Hablamos de la aparición, de la emergencia, de la posibilidad de una censura empresarial y qué características tiene esta censura empresarial, si es posible hablar en estos casos de censura empresarial. En lo que tiene que ver con la clase de hoy y obviamente directamente ligada, directamente conectada con este tema, nos vamos a ocupar de la responsabilidad profesional del periodista, tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil, responsabilidad que aparece o que se presenta en aquellas situaciones en donde se protege del otro lado la cuestión del honor, ¿no? Ustedes se preguntarán de qué está hablando cuando habla del honor. Se refiere a cuando quienes son objeto o son comentados o participan de alguna publicación periodística, de una editorial o la divulgación de una información, se sienten agraviados, se sienten atacados en su honor e inician acciones legales en contra del periodista que ha difundido, autor, responsable de esta publicación. La protección del honor en el derecho argentino ha tenido diversos cambios a lo largo de la historia y la responsabilidad profesional del periodista también. Y eso es de lo que nos vamos a ocupar principalmente en esta unidad. Les voy a dejar el texto, los voy a subir. Esto es solo una aproximación a la lectura, pero hay algunos puntos claves en este proceso que es importante que se puedan que se puedan afirmar y lo puedan comprender con claridad. El título del trabajo señala del desacato a la instigación a la violencia, un camino hacia la despenalización. En términos generales, lo que podemos decir es que la penalización del periodista, la determinación de la responsabilidad profesional del periodista en, en algunas situaciones vinculadas al ejercicio del periodismo, ha ido cambiando a lo largo de la historia, ha ido de algún modo desplazándose de los tribunales penales a los tribunales civiles. ¿Y qué consecuencias ha tenido esto y en qué se ha verificado esto? Bueno, hay un par de figuras legales que son centrales para que se comprendan este proceso, que decimos que no se persigue a periodistas por determinadas facetas de su ejercicio profesional, sino que los modos mediante los cuales se persigue se han refinado, se han sofisticado de algún modo y en el ámbito judicial se han desplazado de los tribunales penales al ámbito civil, de los juzgados civiles. Ya vamos a ver en qué consiste la cuestión de las acciones civiles. En el año 1993 se produce un hecho fundamental, icónico, que es necesario destacar, que es la derogación del delito de desacato, ¿no? El desacato, una figura clásica, digamos, que fue tomada, digamos, del origen romano y del imperio romano, que en algún momento cuando hace ya muchos siglos, digamos, cuando se comenzaron a divulgar las opiniones del pueblo en general y de determinados sectores a partir de la invención de la impresión y se vio, digamos, la necesidad del poder central de controlar qué se publica, cómo se publica y qué se debe publicar. Se determinó en aquel momento, a partir de una concepción filosófica respecto al Estado, que no era posible la crítica, que no era posible, que no era admitida a nivel de Estado el cuestionamiento a la acción del Estado, ¿no? Ese origen histórico, que hoy resulta sumamente, o nos puede resultar sumamente anacrónico o antiguo, perduró a lo largo de los siglos, fue tomando distintas formas, fue tomando diferentes adecuaciones a los diferentes contextos. Y en Argentina el delito como figura penal, es decir, de consecuencias penales, de afrontar un proceso penal, la posibilidad de la privación de libertad y todo lo que eso significa, existió en la figura del desacato hasta el 1993. En ese momento, un caso
también emblemático en el ámbito judicial, conocido como el caso Berbisky. En un comentario, en una publicación realizada por Berbisky, se cuestiona o se critica a un juez en ese momento de la Corte Suprema de Justicia, y este juez inicia acciones legales contra Berbisky. Todo esto deriva, en definitiva, con la derogación del delito del desacato, repito, en 1993, y de algún modo se abre camino o se coloca el primer mojón, el primer hecho significativo en esta tendencia que señalamos que es posible advertir de un desplazamiento de la desaparición progresiva de figuras penales y por ende de la intervención de los juzgados penales a la persecución civil a partir de acciones de indemnización, básicamente de acciones civiles que buscan una indemnización. Esta tendencia nos lleva a preguntarnos que no han desaparecido, digamos, nos lleva a afirmar por una parte que no han desaparecido las prácticas de persecución que buscan comprometer la responsabilidad profesional de periodistas por el ejercicio de su profesión, pero nos lleva a preguntarnos cuáles son las herramientas que utiliza actualmente el poder político, actores estatales y no estatales, incluso poderes fácticos ubicados en términos económicos con una gran capacidad, cuáles son las herramientas que utilizan para prevalecer o intentar prevalecer y por ende silenciar al ejercicio del periodismo en alguna de las facetas que comprometen los intereses de estos sectores poderosos. Cambiaron las herramientas, esas herramientas se desplazaron de los ámbitos penales en general a los ámbitos civiles, pero no por eso desaparecieron. Entonces es interesante que aquí en esta unidad nos preguntemos por esta reconfiguración, qué características adquiere, cuáles son las herramientas que se utilizan y cómo es posible hoy institucionalizar un modo de persecución judicial al periodista por el ejercicio de su profesión. Si paulatinamente fueron desapareciendo las herramientas penales, cómo esto se concentró en la justicia civil y qué características adquiere. Pero continúo. Les decía en esta segunda parte que durante toda esa década del 90 y en el momento, digamos, en el momento en el que se produce la derogación del desacato, el 93, hubo varios intentos durante la gestión menemista en principal de promover lo que se llamaba en ese momento como una ley mordaza, ¿no? Una ley de silenciamiento al ejercicio del periodismo, de restricción de difusión de cierta información que comprometía al poder político, de acortar, de cercenar, de condicionar cotidianamente la función del periodista. Durante todo ese tiempo, en muchos casos, y yo creo que de otro modo hoy también, la mera iniciación de una causa judicial provocaba o tenía un efecto de silenciamiento indirecto y de algún modo restringía el ejercicio del periodismo. Y así nos vamos aproximando, luego de esta introducción, digamos, en relación centralmente a la figura del desacato y orientado por esta pregunta de cuáles son las herramientas que se utilizan, nos acercamos a otro hecho sumamente icónico. Yo les voy a dejar ahí también un videito muy cortito respecto al famoso y emblemático caso Kimmel, ¿no? Caso Kimmel con K. Kimmel, un periodista que hace una investigación respecto a una serie de asesinatos sumamente tremendos ocurridos durante la dictadura militar, asesinatos a un sector de la iglesia, de curas palotinos que fueron asesinados y cuyo proceso fue no del todo abordado, su proceso judicial no fue del todo abordado con toda negligencia por los actores diligencia por los actores judiciales. Quedó impune la masacre, como se conoce, de los curas palotinos, y la investigación de Kimmel pudo visibilizar todo ese proceso y pudo hacer visible la inacción judicial también para que el juzgamiento de los responsables de la masacre de estos curas quede impune. Y así Kimmel publica un libro que se llama La masacre de los curas palotinos en el año 1989, y uno de los actores principales, digamos, involucrados, que era el juez a cargo de la investigación en ese momento, se siente agraviado, se siente atacado en su honor por esto que decíamos en un comienzo, y le inicia acciones legales al periodista para que se desdiga y para que deje sin efecto la circulación de este libro que comprometía, a su entender, al entender del actor judicial, su responsabilidad y comprometía su honor por el hecho de que, de acuerdo a la descripción del periodista, el juez, Rivarola, su apellido, no había tomado las medidas necesarias para investigar
el hecho criminal acontecido y el caso quedó en impunidad. Se señala siempre el caso Kimmel como un caso emblemático por el hecho también de que, paradójicamente, por la paradoja de que los jueces el juez, digamos, principal y los responsables, actores de fuerzas de seguridad represivas en ese momento, quedaron todos impunes, y el único que tuvo que afrontar un proceso legal durante mucho tiempo a nivel nacional y también internacional fue el propio periodista que difundió estos hechos. O sea, fue la única persona que en su momento, hasta en Argentina, fue condenada en relación a este crimen, condenada por difundir información en relación a quienes habían sido los responsables de este crimen, que no encontró justicia en el ámbito judicial. El caso Kimmel es un caso emblemático porque es un caso que, además de todas las idas y vueltas, que no interesa, digamos, precisamente a los fines de esta exposición, las idas y vueltas procesales que el caso atraviesa, digamos, a nivel nacional, en la justicia nacional, los diversos tribunales por los cuales se van discutiendo la responsabilidad del periodista, pero se torna sumamente significativo, y digo que es un caso emblemático a nivel latinoamericano, no solo argentino, porque es un caso que se estudia en todas en la gran mayoría de las carreras, digamos, de comunicación, de periodismo, en las diversas universidades a lo largo de toda Latinoamérica, por el hecho de que el caso llega al sistema interamericano de derechos humanos, no encuentran justicia, digámoslo, Kimmel, ya condenado en Argentina y absolutamente insatisfecho con las decisiones de los tribunales de Argentina que lo condenaban por la publicación de este libro. El caso llega al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cita en Washington inicialmente, y luego finalmente llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José de Costa Rica, y se condena al Estado argentino por el caso Kimmel. Quizá no se entienda, lo voy a explicar. Esta condena tiene que ver con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos examina todas las actuaciones que se producen en Argentina. En un primer momento advierte que Kimmel la justicia le había sido denegada a Kimmel, que los tribunales no respondieron de manera ecuánime con el reclamo de Kimmel, que la condena a Kimmel había sido abiertamente injusta y que restringía la libertad de expresión porque se condenaba a un periodista por una información de interés público. Recuerden todas estas palabras, interés público, que son claves. Y por ende el Estado argentino tenía que responder. ¿Y cómo tenía que responder el Estado argentino? Y aquí viene quizás lo más importante. Básicamente de tres maneras, ¿no? O sea, la condena consiste en una condena que obliga al Estado argentino a responder de tres maneras. Primero, la principal, había que dejar atrás la persecución penal al periodista que había difundido esta información en este libro, y por ende eso significaba dejar sin efecto la condena penal que tenía Kimmel, periodista, por este trabajo. Eso era lo principal. Lo segundo, también, y producto de todo este proceso, había habido innegablemente un daño a la persona del periodista afectada injustamente por esta situación, y obliga la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino a que indemnice, que repare a Kimmel por todo lo que había sufrido y todos los derechos vulnerados durante todo este proceso. Y tercero, y aquí viene lo más importante a nivel estructural, que nos da paso al segundo hecho icónico. Recuerden, 1993, derogación del delito de desacato en el argentino, y ahora esta corte, y por eso la envergadura, y este fallo Kimmel obligan al Estado argentino a que reforme su normativa. El Estado argentino no podía seguir manteniendo una normativa que restringía la libertad de expresión, que restringía el ejercicio del periodismo. ¿Y cuál era esta normativa? Bueno, si el desacato era la figura emblemática de la década, digamos, inicial, o momento inicial de la década del 90, en los principios del siglo y digamos, de la década del 2000, la figura penal de las calumnias e injurias era la figura estrella o la figura más utilizada por el poder político, por los actores económicos, para perseguir a periodistas, ¿no? Utilizaban el delito de calumnias e injurias, denunciaban a periodistas porque se habían sentido calumniados, injuriados, afectados en su honor, y con eso restringían, limitaban el ejercicio del periodismo. La regulación de las calumnias e injurias en el derecho argentino, el derecho penal argentino, era lo suficientemente amplia y lo suficientemente permisiva para habilitar estas modalidades de persecución a periodistas.
Entonces, lo que la Corte Interamericana dice, no puede ser que siga existiendo de esta forma regulado el derecho, el delito de calumnia e injuria en Argentina, y aquí tienen que reformar esa regulación. Y así fue que en el año 2009 Argentina finalmente despenaliza, no es que despenaliza, sino modifica, pero me corrijo, el delito de calumnia e injurias en su regulación tal como estaba. ¿Y en qué consiste esa modificación? Primero, y lo central, se elimina la posibilidad de una sanción de privación de libertad por la existencia de un delito de calumnia e injuria. O sea, ningún periodista podía ser privado de libertad o ir a parar a una prisión o un establecimiento de encierro por la difusión de una información que, mediante la cual un actor político, un actor económico se sintiera afectado en su honor y hubiera denunciado por calumnia e injurias al periodista y este fuera condenado. Se elimina la posibilidad de una sanción de privación de libertad. La segunda consecuencia fundamental es que se establece que la figura de la cuestión del interés público. Cuando existen interés público, porque la persona afectada supuestamente en su honor y que inicia la acción de delito de calumnia e injuria es un funcionario público o una figura pública o un particular que hubiera intervenido en un asunto de interés público, se elimina la posibilidad de condenar a un periodista por este hecho. O sea, la figura del interés público es central porque permite dar cuenta de cómo se prioriza el debate público, se prioriza el robustecimiento de la discusión pública, de la deliberación colectiva, y todo asunto de interés público, sea considerado de interés público, no puede ser objeto de persecución penal. Esa figura del interés público es clave porque es lo que termina luego, con muchos matices y obviamente contextualizado en cada proceso judicial, según cómo se va presentando, termina luego generando de algún modo una brújula, es decir, cuándo hay interés público y cuándo no, y cuando hay interés público se elimina y poco a poco progresivamente desaparece la posibilidad de condenar a un periodista cuando hay un interés público en la difusión de tal o cual noticia. Eso es una reforma fundamental. Y la tercera es, no existe la protección del honor en las personas jurídicas, o sea, solo personas físicas son las que pueden argumentar que se sienten afectados en su honor e iniciar una acción de calumnias e injurias. Y lo señalamos porque también hubo casos de personas jurídicas, de grandes firmas económicas que señalaron en su momento sentirse afectados en su honor por una publicación, por una información, y iniciaron acciones legales por calumnias e injurias. Bueno, eliminando la pena de prisión, apareciendo la figura del interés público para determinar que no hay delito cuando se configura la existencia de interés público, y eliminando la protección al honor de las personas jurídicas, bueno, se produce una gran reforma fundamental en el 2009 en relación a las calumnias e injurias, y señalando de nuevo como dos grandes hitos en la regulación normativa argentina, el 1993 con la derogación del desacato y el 2009 con la reforma a las calumnias e injurias. Pero, sin embargo, no se termina ahí, ¿no? Y con esto cierro, y por eso dejo los textos para que acompañen la lectura. Señalamos inicialmente que la tendencia se caracteriza por una gradual desaparición de las figuras penales como el desacato y restricción al mínimo en el caso de las calumnias en junio en 2009, pero esas acciones judiciales de algún modo se desplazaron del ámbito penal, de la justicia penal, a la justicia civil. Y hoy las acciones civiles y la regulación de las acciones civiles, y sumamente amplia, en algunos casos sumamente ambigua, constituyen todavía un canal de reclamo de grandes actores económicos y políticos, mediante los cuales se produce también un efecto de silenciamiento, de acallamiento o de restricción al ejercicio del periodismo. Ya no es posible, o está mucho más limitada la posibilidad de iniciar acciones penales y de buscar, entre comillas, lo digo en términos más coloquiales, que un periodista vaya en cana o una periodista vaya en cana por tal o cual publicación, pero sí es posible todavía amedrentar, amenazar con el inicio de acciones civiles y la afectación del patrimonio del periodista mediante un pedido judicial de indemnización de tal o cual actor político que se sienta agraviado, que se siente afectado en su honor por la publicación del periodista. Entonces, el objetivo de esto, se extendió un poco, casi unos 20 minutos, fue dilucidar hoy, actualmente, en el estado actual, cuáles son las medidas, cuáles son los canales institucionales con los que cuentan los grandes actores económicos y políticos para restringir, para acallar y para producir, y esto lo conecto con la unidad 3, modos modernos o formas modernas de censura
al ejercicio del periodismo. Mostrar este desplazamiento de la justicia penal a la justicia civil y mostrar cuáles han sido los hitos en la justicia penal, en el ámbito penal, en relación al desacato y las calumnias e injurias, y las tendencias actuales que tiene hoy la persecución judicial, ahora centrada en el ámbito civil, a periodistas por el ejercicio de su profesión. Les dejo la lectura. Este video es simplemente una aproximación a esta lectura y espero que nos podamos encontrar presencialmente lo antes posible, ¿no? Hasta luego. Adiós.